Carrasco. Buenos días, buenas tardes. Daniel, Sí, buenas tardes. ¿cómo vas, Daniel? Aquí estoy viéndote. Ingresé sin querer porque estaba de pasadita. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que tu pregunta? ¿Que Jesús es el Padre? Pastor Daniel Carrasco. Pastor Daniel Carrasco, usted es trinitario de la iglesia Pentecostés creo que es en Perú, creo que es allá. Claro que sí, en Perú. Dale. Es de una iglesia trinitaria Pentecostés. Dale. Pastor, ¿usted cree que la Trinidad es un Dios en tres personas? ¿Estamos de acuerdo? Exacto. La Biblia lo dice. Dale. Pastor, ¿quién es ese siervo de Isaías capítulo 22, verso 20 al 22? ¿Quién es ese siervo que he llamado Padre? ¿Quién es? Isaías, ¿cuánto me dijo? Disculpe un ratito. Isaías 22, 20 al 22. ¿Quién es ese siervo que he llamado Padre? El Hijo de Dios Jesucristo. Dado que usted no cree que Jesús sea el Padre, ¿usted sí cree que Jesús sea el Padre? Disculpe, Jesucristo, el ¿usted Hijo cree de que Dios. Jesús es el Padre? Claro que no. ¿Usted cree que Jesús es el Padre? No, no, no. No es el No, Padre. dale. ¿Quién es No es el ese? Padre. No es el Padre, Jesús no es el Padre. Entonces, ¿quién es ese siervo que he llamado Padre en Isaías 22, 20 al 22? ¿Quién es ese siervo? El Hijo de Dios. ¿Me da el nombre, por favor? Jesucristo. Jesucristo. Explíquenos brevemente ese texto, por favor. Explíquenoslo. Brevemente. Le voy a dar 3 minutos. El Hijo de Dios, bien claro dice, y mi siervo que yo escogí, y mi siervo que yo escogí. Ahí está hablando gramáticamente que hay alguien que escoge a un siervo, y que no es el mismo. Si fuera el mismo, él Pastor, diría, y mi disculpe, siervo que yo mismo pastor, soy. disculpe. Pero Pastor, déjeme explicar, pues, eso es lo malo en pastor, ti, que no es dejas explicar Isaías. cuando, Pues, Dios mío, disculpe, Dios pastor. mío, Dios mío, es por gusto contigo, es por Sí, gusto. pastor, mira. Gracias, Pastor, gracias, es gracias, gracias. Isaías. Pastor, pastor, es Isaías 22, 20. ¿Por qué no pueden explicar el texto de Isaías 22, 20? Pastor, es Isaías 22, 20. No es otro texto. Empiece por Isaías 22, 20, porque la pregunta es, ¿ah? ¿Por qué no empiezan por...? Porque, mire, es que el texto dice, el pastor dice que Jesús no es el Padre, pero el texto de Isaías 22, 20 al 22 dice que ese siervo es Padre. Yo no estoy diciendo que explique otro texto, no. Empieza explicando el texto por qué ese siervo es Padre. ¿Mm? ¿Por qué ese siervo es Padre? Explique el texto, pastor. Yo lo invito a explicar el texto. ¿Mm? ¿Por qué no puede explicar el texto el pastor? ¿Por qué no puede? Se va a otro texto. Sí, pero es que el texto de Isaías 42 dice, sí, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero es que el verso, Pastor Daniel Carrasco, de Isaías 22, 20 al 22, dice que ese siervo es el Padre. Pastor, comienza explicando desde el capítulo 22 de Isaías, verso 20 al 22. ¿Quién es ese siervo y por qué es llamado Padre? Dado que para usted, Jesús no es el Padre. Usted cree en un Dios en tres personas y nos acaba de decir que Jesús no es el Padre. Por favor, explíquenos desde ese verso, A ver, Isaías déjame 22, 20 al explicar. 22. Comience desde allí, No por me favor. cortes. Cuando no te gusta la respuesta, tú no dejas hablar. Eso es lo malo en ti. Acá dice, mire, para que entiendas y para tu libro, y lo vestiré tus vestiduras y lo ceñiré de tu alabarte y seré, perdón, llamaré a mi siervo, dice, y lo vestiré, y en sus manos tu potestad, y será padre al morador, no dice a las naciones, sino al morador. ¿Morador de quién? De Jerusalén. Diría pues aquí, y será padre a todas las naciones. Te acepto. Como dicen Mateo 28, cuando habla a todas las naciones, para toda la humanidad, dice, y a todas las naciones bautizándolas. En cambio acá dice, y será por padre a los moradores de Jerusalén. ¿Por qué se le dice padre? Será padre para los moradores de Jerusalén. ¿Por qué? También
A Abraham se le llamó padre de la fe. Y así a muchos líderes se le llamó padre. De eso no tiene nada de malo. Pero eso no quiere decir que es padre de toda la humanidad. Acá dice, y será padre a los moradores de Jerusalén. Ahora, y mi siervo que yo escogí, gramáticamente está hablando una persona que escoge a otra persona, y mi siervo que yo escogí, no dice, y mi siervo que yo mismo me escogí. Ahora, ¿qué puedes responder? A ver, él no puede ser padre, Jesús. Claro, por un título que se lo da, como a Abraham también se le dijo, padre de la fe. Simplemente, nada más. Ok, adelante. Gracias, Pastor Daniel. Voy a decirle algo, Pastor. Gracias por colaborarnos, por estar aquí. Gracias al Pastor Daniel. Pastor, mire, usted acaba de decir que Jesús, usted cree en un Dios en tres personas, que no son tres dioses, y que Jesús no es el Padre, pero que sí es Padre. Ahora, Jesús siendo Dios es Padre. Jesús es Dios. Yo sé que usted cree que Jesús es Dios y es Padre. Entonces es Padre y usted tiene dos dioses, dos padres, entonces, porque usted dice que Jesús sí es Padre. Entonces tenemos un Padre que es de todas las naciones y un Padre que es Jesús, que es Dios, el cual es solamente Padre al morador de Jerusalén y de Judá, el cual es el siervo. Entonces usted tiene dos dioses, dos padres en el cielo. Ahora usted dice que Abraham se le llamó Padre, pero Abraham descendió del cielo. Porque Jesús dice que él descendió del cielo. Juan capítulo 3, verso 31. Juan dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. Y Jesucristo es Dios. Por eso viene del cielo. Entonces, Jesucristo Dios, el que viene del cielo, es otro padre distinto a Abraham. Porque Abraham es padre de Israel, como Israel descendiente de Abraham. Por eso es padre. Pero Jesucristo es Dios. Es el Padre Celestial. Es un Padre Celestial. Entonces usted tiene en el cielo dos padres, dos dioses. Ahora, ¿quién lo escogió? Jesús como siervo fue escogido, sí. Ahora, ese argumento de que Jesús fue escogido, entonces, ¿cuándo escogió Dios a Jesús en la eternidad? Entonces Jesús para ser el siervo escogido en la eternidad, entonces necesitó ser el Dios escogido también en la eternidad. Entonces Jesús, te ha acabado la preexistencia del Dios Hijo, la ha acabado. Entonces Jesús fue escogido. Entonces habían varios dioses. Venga usted, hey, venga usted, yo lo escojo a usted. Hombre, pastor, aprenda un poquito de Biblia. Isaías en el capítulo 49 dice, ¿cómo es que Jesús fue escogido? Me escogió desde el vientre de mi madre. Dice Isaías 49, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Es en el vientre que Jesús fue escogido. Pero como Dios, ¿cuál Dios es? Isaías 43. ¿Usted por qué no puede leer, no quiere creer Isaías 43? Isaías 43, 9 y 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, el cual es el Padre, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, no dicen nos conozcan, sino me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, y conmigo no hubo Dios ajeno. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Pastor, ¿quiere argumentar algo? ¿O quiere que sí, vamos claro a unas que preguntas? Sí. Ok. Isaías 61. ¿Quiere argumentar? Ver, Bueno, argumenta. Isaías 61. Vamos a ver, Isaías 61. Dice así, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quién es el que está hablando aquí, señor Cerrato? ¿Quién está hablando aquí en Isaías 61?
y no me tuerza, respóndame como está escrito. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está diciendo el Espíritu de Jehová está sobre mí? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los cautivos, a los encarcelados, a los enfermos. ¿Quién está hablando aquí? Le hice la pregunta, señor Usted Cerrato. dijo que iba a argumentar. Abra su micrófono, que Ah, el es nervio una no lo deja hablar. pregunta. Yo entendí. Dale, yo entendí que usted iba a argumentar. ¿Es un argumento o es una pregunta? No, le estoy preguntando aquí. Y a eso, según a eso, versículo, voy a dar mi argumentación, que usted está torciendo. Respóndame. No, 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 Dice, no, el no. Espíritu de Jehová, Es, el bueno, Señor, está listo. sobre mí. Dale. Ajá. Tranquilo, no se ponga nervioso, tranquilo, nomás con paciencia, estamos aprendiendo. Vale, pastor. Pastor, mire, no, pero si usted me deja hablar, pastor, yo quiero que podamos entablar una conversación con respeto, ¿vale? Entonces usted preguntó, yo voy a tener 3 minutos para responderle, ¿le parece? Y usted va a cerrar su micrófono, ¿le parece o no? Gracias, pastor. Bueno, ¿quién dice aquí? Bueno, yo quiero aclararle que aquí no lo dice ni el Dios Hijo ni el Dios segunda persona de la Trinidad. Esto no lo dice, esto es una profecía que fue cumplida 700 años después, pastor. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel. ¿Cuándo fue cumplido? Esto es una profecía. Mateo capítulo 11, verso 5. Yo creo que usted vaya allá. Fue cumplida 700 años después. Mateo 11, 5. Aquí no lo está diciendo, otro. Mateo, perdón. Tranquilo, no te pongas nervioso ese rato, tranquilo, toma tu agüita, Pero por tranquilo. favor, pastor, deja hablar. Pastor, no, 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 pastor. Pastor, yo le voy a pedir un favor. Deje hablar, ¿sí? No sea grosero. Yo sé que usted es grosero, pero deje hablar. Mateo capítulo 5, verso 4. Miramos lo que dice aquí. Dice, y viendo la multitud subió al monte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Tranquilo usted, pastor. Bueno, yo voy a tener que silenciar al pastor, bajarlo un momentico mientras deja hablar. Dice que Jesús empezando su ministerio, pastor, dice que cuando Jesús empieza su ministerio, le pidió, fue y pidió un rollo y dijo estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, vino entonces a Nazaret donde se había criado el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Capítulo 4, verso 17. Y le dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y visitar a los ciegos. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dijo, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Esto no lo dijo el Dios Hijo, esto es una profecía acerca de Jesucristo que fue cumplida 700 años después. Pero ¿quién es el siervo? Pregunto, Isaías 43, 9 y 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, el siervo de Isaías 61, el siervo de Isaías 53, el siervo de Isaías 49, el siervo de Isaías 42, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 60, 16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? El siervo. Yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. El siervo no es otro Dios, pastor, como usted cree, ni otra persona divina. El siervo es el mismo Jehová. Esto, Isaías 61, es una profecía. Ahorita le voy a dar sus 3 minutos para que usted hable. 3 minutos y ahorita viene mi pregunta. Espero que usted me responda así como yo le he respondido. 3 minutos, pastor. Y mire que lo voy a dejar hablar. Ok, ok, muchas gracias, gracias. Señor Cerrato, usted tiene que torcer las escrituras, pues, negarlas. Ahí hay una profecía, sí es cierto, pero en esa profecía alguien está hablando de alguien. En esa profecía alguien está diciendo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. En esa profecía alguien está diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí. Mi pregunta fue, ¿quién está hablando ahí?
No te pregunté si hay otro Dios o hay otra persona. Yo te pregunté quién está hablando en esa profecía. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está diciendo el Espíritu de Jehová está, el Señor está sobre mí? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién es este personaje que está hablando en esta profecía? ¿De quién? Pero no me respondiste ese ratito. Tienes que negarlo. Las escrituras. Y ahí estás tu siervo, tu hermano Armando, que también está ofendiendo, escribiendo ahí. Pero bueno, los unicitarios se sienten molestos por esto. Les pongo estos versículos que no pueden responder. No has respondido hace ratito. No has respondido. Simplemente te has con la profecía. Sí, es una profecía, no lo niego. Pero en esta profecía, alguien está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Alguien está diciendo, el Espíritu, Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién está diciéndolo a este Jehová? Señor, tu Espíritu está sobre mí, me ungiste, me enviaste a predicar. ¿Quién? No respondiste ese rato. No hay respuesta. Tienes que ser directo con tu respuesta, no tratando de ir que profecía, que 700, que 2 dioses, 3. Eso no fue mi pregunta, no fue mi pregunta. Simplemente te pregunté, ¿quién es este que está hablando en esta profecía? Está diciendo que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Este personaje está diciendo, el Señor Jehová, su Espíritu me ungió para predicar las buenas nuevas. ¿Quién? No respondiste, pues. Y como no respondes, te voy a poner otro, lo vas a torcer, te vas a escapar y no vas a responder. Pero si me faltan mis 3 minutos, quisiera yo llenarle aquí, como dice también acá en San Juan 5, en San Juan 5, 17, dice también el que habla acá en Isaías 60, dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y si seguimos leyendo en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, así como en el Antiguo Testamento, el Hijo que está hablando. El Espíritu de Jehová me ungió. De Jehová el Señor está sobre mí. Tiempo, pastor, tiempo. Va mi pregunta, pastor. Usted nos dijo que el tema es Isaías 22, 20 al 22. Al explicarnos, usted nos dijo que Jesús allí, ese Jesús, el cual es Padre, dijo usted. Padre al morador de Jerusalén y al habitante de Judá. Es Padre, que Jesús es Padre, que eso no hay ningún problema, pero que es Padre. Pero que Dios, el Padre, es Padre de todas las naciones. Jesús es llamado Dios en Isaías 9:6 y Padre eterno. Ese Jesús que es el siervo, el Hijo, es llamado Dios y Padre eterno. En Isaías 22, 20 al 22, ese siervo es llamado Padre. Jesús es llamado Dios en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, usted tiene a Jesús Dios, que es un Padre al morador de Jerusalén y de Judá. Mi pregunta es sencilla. ¿Es Jesús, que es Dios y Padre también, al morador de Jerusalén y al habitante de Judá, Dios y Padre, porque en Isaías 9 se llamó Padre, en Tito 2:13, Juan 20:28 y muchos versos más? ¿Es Jesús, ese Dios y Padre, el mismo Dios, el Padre? Sí, no, ¿por qué? ¿Es Jesús, No. Dios y Padre, el mismo Dios, el Padre? Disculpe porque no he terminado. ¿El mismo Dios, el Padre? Sí, no, ¿por qué? Estoy esperando que me dé mi tiempo. ¿Qué responde? Ya, me está autorizando entonces. Ahí está, de rato. Bueno. Isaías 9:6, ¿tocó usted, dijo? Isaías 9:6. ¿Qué nos dice Isaías 9:6? Señor, disculpe. Sí, Pero está, sí, ya te dije disculpe, no, la pregunta. Amigo, no, le vuelvo a hacer la pregunta y cuando le dé el tiempo me responde el sí y el no. Amigo pastor Daniel Carrasco, pastor de una iglesia trinitaria, Pentecostés, usted nos dijo que Jesucristo es Padre, que es Padre al habitante de Jerusalén y al habitante de Judá. Isaías 22, 20 al 22. Pero Jesucristo es llamado Dios fuerte, Padre eterno, y en el Nuevo Testamento es llamado Dios.
Juan 20:28, Tito 2:13, Romanos 9:5. Pero usted dijo que Jesucristo solamente era padre al habitante de Jerusalén y al habitante de Judá, pero que no era el padre, porque el padre es el padre de todos, diga usted. Mi pregunta es sencilla, pastor. Jesucristo siendo Dios y padre al habitante de Jerusalén y al habitante de Judá, ¿es el mismo Dios, el Padre? Siendo Dios y Padre, ¿Jesucristo es el mismo Dios, el Padre? Sí, no, ¿por qué? Yo le respondí que no, no me ha escuchado. Por eso que estoy yendo para demostrarle mis argumentos en Isaías 9:6. Isaías 9:6. Pero deje hacer esa seña, para más respeto hace rato, más respeto. Habla, pides respeto y tú mismo no respetas. Deja que estoy en mi tiempo y tú estás haciendo tus muecas, tus señas ahí. Que falta de respeto, realmente. Pero por respeto a los que están abajo, no me retiro. Pero te voy a argumentar. Dice así, escuchen bien. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un niño nacido futuro, habla una palabra futura. Hijo nos es dado. Esta palabra dado es pasado, ¿no? O es presente. Hace rato. Hijo nos es dado. ¿Quién nos ha dado este hijo? Hijo nos es dado. Un niño nacido, futuro. Hijo nos es dado. ¿Quién nos ha dado ese hijo hace rato? ¿Quién? Y a ese hijo dado, dice, su nombre se le llamará, dice, su principado sobre su hombro y se llamará su nombre, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. A ese hijo dado. ¿Quién es ese hijo dado? No me vas a decir Jesús, porque ese es el niño nacido, futuro. Aquí hay una palabra dado, pasado. Hijo nos es dado. ¿Quién nos ha dado? Escucha bien mi pregunta para que no tuerzas. ¿Quién nos ha dado ese hijo? Ese hijo que se le llamará Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién nos ha dado ese hijo? Hace rato. Adelante, hace rato. Adelante. Dale, gracias, pastor. Cierre su micrófono, le agradecería, pastor, yo cerré el mío. Bueno, hemos notado que el pastor él cree que Dios es uno en tres personas y no son tres dioses, lo dijo al principio, lo dice, que él lo cree. Pero nos ha dicho, y esto es lo que dije, que el capítulo 22 de Isaías, versos 20 al 22, demuestra una gran verdad, que el siervo es el Padre. Y eso entierra, sepulta a los pastores trinitarios, como el pastor hoy aquí en día, el señor Daniel Carrasco. El pastor Daniel Carrasco dice que son tres dioses, no son tres dioses, un solo Dios. Pero que Jesús es Padre. Y él dijo que él no quería que Jesús fuera el Padre. Él no dijo, pero que Jesús era Padre, porque Isaías capítulo 22, verso 20 al 22, dice que ese siervo será por padre al morador de Jerusalén y al habitante de Judá. Jesús es ese Padre, pero que no es el Padre. Entonces el pastor en su argumento tiene dos padres. Dos padres. Pero a eso sumémosle que Jesús es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Y es llamado también en el Nuevo Testamento Dios. Isaías 9, Romanos 9:5, Tito 2:13, Juan 20:28, llamado Dios. Entonces Jesucristo es Dios y Padre. La pregunta ¿es el mismo Dios el Padre? El pastor acaba de decir que no es el mismo Dios el Padre. Jesucristo, siendo Dios y Padre, no es el mismo Dios el Padre. ¿Cuántos dioses tienes, Daniel? Dos dioses. ¿Cuántos padres tienes tú? Dos dioses. ¿Cuántos dioses tienes tú en el cielo y cuántos padres? Tienes dos dioses, dos padres. Y eso es antibíblico porque la Biblia dice un Dios y Padre. Pero tú tienes dos dioses, dos padres. Es antibíblico completamente. Lo que tú crees, pastor, lo que tú le enseñas a tu iglesia es una vulgar mentira. Una vulgar mentira que solamente se puede encontrar en un libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Allí solamente puedes encontrar eso. En la Biblia no, pastor. Por eso dije que esa mentira de Luis Toro, que llamara a Pedro Papa, hace caer a Luis Toro
y refuta, sepulta literalmente a los pastores trinitarios. Los sepulta y revela una gran verdad. Jesucristo es Dios el Padre. Es Dios el Padre. ¿Mm? Es Dios el Padre. El único Dios. Pero el pastor dice que tiene dos dioses, dos padres. Eso es completamente antibíblico. Jesús es llamado Padre, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué lo inmundo, yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesús es el Padre, viejo. Pastor, tiene usted una pregunta, hágala, por favor. A ver, no respondiste. Mis dos preguntas no vas respondiendo. Simplemente te vas con dos dioses. No me respondiste. Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice, Pastor, es que hijo, no sé. pastor, es que estoy en Pues, mi tiempo de ¿me estás dando mi respuesta, estoy en mi tiempo o no me tiempo de estás dando mi respuesta. tiempo? ¿Me estás dando mi tiempo? Hablo. Hijo nos es dado. ¿Quién nos ha dado ese hijo? No responde, te fuiste un paseo tan largo te has dado que solamente tus seguidores te creen a esa mentira. Pero no has respondido. ¿Quién es ese hijo dado? ¿Quién nos ha dado ese hijo? Pero no respondes, pese ratito. Qué pena realmente un pastor y escritor como tú, escribiendo herejías, y cuando uno le hace pregunta, te vas con rodeo y no respondes. Las dos preguntas que te las hice, no has respondido. Simplemente dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, cinco dioses, pero no respondes mi pregunta hace rato. Y te hablo con respeto, para que no digas que soy malcriado. Si no, Pastor, su tiempo. Pastor, te estoy hablando con respeto. pastor, mire, pastor, ya se le acabó el tiempo. Pastor, el tiempo de su pregunta ya culminó. Mire, es que una cosa es, cuando yo pregunto, usted debe argumentar, y después cuando usted pregunta, yo voy a responder en 3 minutos y después usted argumenta. Yo estaba en mi tiempo de argumentación, no estaba en mi tiempo de respuesta. Le voy a responder su pregunta, pastor. Mire, ¿quién nos dio ese hijo? Ah, ese hijo nos lo dio Dios. Ese hijo nos lo dio Dios. Sí, esa es la respuesta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Sí, ese hijo nos lo dio Dios. Pero ese hijo, usted dijo que ese hijo, pastor, era otro Dios y otro padre. Usted respondió a mi pregunta, usted dijo que ese hijo es otro Dios y otro padre. Cuando el texto dice que ese hijo es el Dios fuerte y el Padre eterno. ¿Quién es el Dios fuerte? El Dios fuerte es Yahvé o Jehová, Isaías 44:8. Isaías en el capítulo 44, verso 2 dice, así dice Jehová, Señor tuyo. No temáis, el verso 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír de la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, no hay otro fuerte. Por eso ese niño que nos es nacido y que nos es dado es el Dios fuerte. ¿Cuál es el Dios fuerte? Yahvé o Jehová. Por eso Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Ese hijo. Soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El fuerte. Jehová es el mismo Salvador, el cual es el hijo, el cual es el fuerte. Por eso es llamado Dios fuerte, Padre eterno. Por eso en Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, su argumento destruye la creencia del Hijo Eterno, porque usted dice que habla en futuro, es decir, el Hijo Eterno no existía, porque está hablando en futuro. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado en futuro. Entonces, el Hijo no es eterno, pero dice Padre eterno. El Hijo no es el Hijo eterno, es el Padre eterno. Ahora, ¿quién es ese Hijo? Isaías 43:10 nos dice que el Hijo es el mismo Jehová. En el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 1, dice profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Quién es el Hijo? Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo? El mismo Jehová al que traspasaron. No es otro, pastor. No sé usted de dónde saca que es otro Dios, otro Padre. Sus palabras fueron esas, que Jesús es otro Dios, otro Padre. Tremendo. 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 Dale.
Pastor, tienes 3 minutos. Se lo voy a dar para no martirizarte Ok, más. 3 minutos, ok. pastor. Qué lindo, qué lindo. Mira cómo se desenmascara la herejía del señor Cerrato. ¿Quién nos ha dado ese hijo? Dios nos ha dado ese hijo. Pero no dijo, él mismo es. ¿Quién nos ha dado ese hijo en Isaías 9:6? Hijo nos es dado. Mi pregunta fue, ¿quién nos ha dado ese hijo? Y él respondió, Dios. Yo estoy de acuerdo contigo. Dios, el Padre, ha dado ese hijo. No dice que él mismo se ha dado. Si fuera él mismo, diría, yo mismo me he dado como hijo. Pero dice, hijo nos es dado. Y la pregunta fue, ¿quién nos ha dado ese hijo? Dios. Te felicito, Cerrato, que has dado una respuesta correcta. Dios nos ha dado ese hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Estoy de acuerdo. Eres un trinitario, un auténtico trinitario, Cerrato. Tienes que reconocerlo nada más. Hijo nos es dado. Ahora quisiera hacerte una pregunta antes que me cortes. Juan 3:14 dice, Juan Pastor, 14:9. disculpe, pastor, va mi pregunta, pastor, qué pena me da con usted, pero vamos ordenadamente, va mi pregunta. Ahora si quiere hacer otra pregunta, pero Pero va mi no pregunta. termino ¿Desea todavía los hacer que 3 yo le haga mi minutos, no pregunta? termino los 3 minutos. Me has Dale, dado pero 3 no me hagas minutos. preguntas. No me hagas preguntas todavía. No quieres las preguntas, no te gustan las preguntas. Tú sí haces preguntas. Cerrato, no te voy a hacer pregunta, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya te refuté, ya está refutado, Cerrato. ¿Qué quieres que cuente? A ver, vamos a ver. Este señor dice, Juan 14:9, con vosotros si no me has conocido, y que dice acá, a ver, lo que el versículo preferido. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Yo quería hacerte una pregunta, pero no quieres hacer que te haga la pregunta hace rato. ¿Por qué? Este Jesús Padre que está acá hablando con Felipe, es el mismo Jesús de Juan 20:17, es el mismo Jesús, este Jesús Padre, según ustedes, es el mismo Jesús de Juan 20:17. Espero tu respuesta, aunque no quieres que te haga la pregunta. Este Jesús Padre de Juan 20, ¿es el mismo Jesús de Juan 20:17? Pastor, va mi pregunta. Va mi Exacto. pregunta, pastor. Primeramente mi pregunta. Mi pregunta, pastor. Usted nos dijo ya que Jesús es otro Dios, otro Padre. Jesús es llamado Jesús, el morador el Padre al morador de Jerusalén y al habitante de Judá. Usted dijo que ese era Jesús Padre. Dale. La Biblia dice en Mateo 16:16 que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En 1 Timoteo 3:16, 3:15, 16, Jesús es Dios manifestado en carne y allí es llamado el Dios viviente. En 1 Timoteo 4:10 dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. El Salvador es Jesucristo. Y recuerde que no hay otro Salvador. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro Salvador. No hay otro. De Jesús el Salvador, de Hechos 4:12, Tito 2:13, llama a ese Dios, Dios nuestro, Salvador nuestro, lo llama, nuestro gran Dios y Salvador. Mi pregunta ¿es Jesús el Dios viviente de 1 Timoteo 3:16, 17, ese Dios que fue manifestado en carne, el cual es el Dios viviente, el que es el Salvador de todos los hombres, el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, o es otro? Si es el mismo Dios viviente, no es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16. Jesús, el Dios viviente de 1 Timoteo 3:16, 3:15, 16, 1 Timoteo 4:10, es el mismo Dios viviente. ¿Es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16? Sí, no, ¿por qué? Muy buena tu pregunta, Aclaro que el Dios Es viviente de el Mateo mismo. 16, 16. Déjame pesar rato ya, me das mi tiempo y ¿Es el mismo Dios empiezas. viviente?
Es el mismo Dios viviente, no hay otro Dios viviente. Dame un segundo, por favor. A ver, Dame un vamos. segundo, A ver. dame un segundo, por favor. Dame un segundo. Déjeme aclarar algo. Usted ya dijo que es el mismo Dios viviente. Le permítame aclarar algo. El Dios viviente de Mateo 16, 16 es el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vuelvo y pregunto, voy a volver a preguntar. Pastor, Jesucristo es el Dios viviente. 1 Timoteo 3, 15, 16, 1 Timoteo 4, 10. Jesucristo es el Dios viviente. ¿Es Jesucristo el mismo Dios viviente del capítulo 16, verso 16, que es el Padre, el mismo Dios viviente? Sí, no, porque de Mateo capítulo 16, 16. Sí, no, ¿por qué? Es el mismo Dios viviente. Nosotros no creemos en otro Dios viviente hace rato. Tu pregunta está muy buena. El mismo Dios viviente. Nosotros no creemos. Nosotros creemos en único Dios, tres personas. Único Dios, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya te lo demostré con los versículos que te he dado. Ya te lo demostré que el Hijo no es el Padre ni el Padre es el Hijo. Hay un Hijo que está diciendo en Isaías 61, porque me ungió Jehová el Señor. Ahora, también Isaías 9:6, Hijo nos es dado. Y te sigo mostrando acá te estoy demostrando bíblicamente que Jesús no es el Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Tu comportamiento es un niño, Cerrato. Ya eres un pastor, escritor. Compórtate, tranquilo. No hagas gestos. Distraes ahí, distraes. Pero, ahora, la pregunta también que yo te voy a hacer ahora, Jesús Padre, ya tú preguntaste, ahora me toca a mí, o me vas a dar tiempo para hacer la pregunta. Jesús Padre de Juan 14:8, sigue mi argumento. cuando le dice a Felipe, ya te demostré, ya te respondí. Bueno, entonces sigue mi argumento. Entonces siga usted. Gracias, pastor. Miremos lo falso que es el pastor. El pastor es una persona, pues, de verdad falsa. Mire, por eso le he hecho la claridad. Le dije, permítame, por favor, le aclaro. El Dios viviente de Mateo 16, 16 es el Padre. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente de Mateo 16, 16 es el Padre. El Dios viviente de 1 Timoteo 4:10 es Jesús. El Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Le he preguntado al pastor, ¿es Jesús, el Dios viviente de 1 Timoteo 4:10, el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, el cual es el Padre? El pastor acaba de decir que sí es el mismo Dios viviente, el Padre. Jesús es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16. Entonces, según el argumento del pastor, Jesús es el mismo Dios viviente, el cual es el Padre. Y Jesús es Padre de él mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente allí es el Padre. Y el pastor nos ha dicho que Jesús es el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16. Es el Padre. Pero después sale a decir el pastor, el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. ¿Al fin qué, pastor? ¿Al fin qué? ¿Es Jesús el mismo Dios viviente de Mateo 16, 16, el cual es el Padre? ¿O no es? Su respuesta dijo que sí era el mismo, pero después dijo que no, que el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. ¿Al fin qué? ¿Sí o no? Yo necesito que usted nos diga si sí es el mismo Dios viviente el Padre o no es el mismo Dios viviente el Padre, es otro. Porque me dijo que sí era el mismo Dios viviente, el Padre, pero después él dice, no, pero es que el Hijo no es el Padre no es el Hijo. Pastor, en este minuto que me queda, yo le pido el favor, ¿Jesucristo es el mismo Dios viviente del Padre? ¿Sí, no? ¿O es otro? Jesucristo es el Dios viviente, el único Dios viviente, pero es la persona del Hijo. El Hijo del Dios viviente te está diciendo bien claro, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo, pastor, el Hijo, no dice, no lo dijo, tú eres el Padre, pastor, lo está diciendo, tú eres el Cristo, pastor, me has preguntado, te estoy respondiendo, pastor, porque me cortas. Pastor,
No, pero respóndame conforme a la pregunta, Te estoy por favor. respondiendo. Te Usted estoy, es pastor y yo creo que no, usted tuvo ¿quieres para... que te responda como tú quieres? Pero, Dice, pastor, por me favor, pregunta, guarda silencio. ¿tú eres el Cristo, Pastor, por favor, el Hijo pastor, del Dios pastor, viviente? pastor, la pregunta es sencilla, pastor. Jesucristo es el Dios viviente. La pregunta es sencilla. ¿Es Jesucristo el mismo Dios viviente, el Padre de Mateo 16:16 o es otro? Si es el mismo Dios viviente, el Padre de Mateo 16:16 no es el mismo Dios viviente, es otro. ¿Cuál de las dos? Bueno, te voy a responder con cucharitas. Como hijo es otra persona y como Dios es el único Dios viviente. Ahora sí me entenderás, ojalá. No, no le estoy preguntando eso, pastor. No, pastor, no le estoy preguntando eso, pastor. Qué pena me da con usted. Pastor, la pregunta, respóndamela, no sea ambiguo, porque en su respuesta fue ambiguo y por eso le di la oportunidad de nuevo. Jesús es el Dios viviente, 1 Timoteo 4:10. Pero dice que Él es el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. El Dios viviente de Mateo 16:16 es el Padre. El Dios viviente de 1 Timoteo 4:10 es Jesús. Mi pregunta es, Jesús, el Dios viviente de 1 Timoteo 4:10, ¿es el mismo Dios viviente el Padre de Mateo 16:16? No es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, es otro. ¿Sí? No. ¿Cuál de las dos? No es otro, ya te respondí que no es otro, es el único Dios viviente, pero como hijo No, es la persona no le del estoy hijo, preguntando es si otra es otro. persona, no No, es la no, no, misma. no, pastor, no. No, tú lo que ya vienes, Pastor, eso, quieres que responda, quieres pastor, que no, te responda como tú quieres. pastor, eso no. Pastor, eso no le estoy preguntando. Pastor, qué pena me da con usted, pastor. Yo no le estoy preguntando eso. Es una pregunta de sí o no. Mi pregunta Ya es te dije que concreta, no, pastor. ya te dije que no es Jesús, el el mismo. Dios viviente, es otro Dios viviente. A ver, Es otro Dios ya te viviente. dije que es el único Dios viviente, pero es la persona del hijo que está ahí. Tú eres el hijo del Ya, Dios viviente. discúlpame, pastor, esa no fue la pregunta. Pastor, es que esa no es la pregunta, pastor. La pregunta Por lo es, que ¿es quieres que Jesús te el Dios responda viviente como de tú 1 quieres, Timoteo pues. 4? Ya que no Déjame, te he podido por responder. favor, déjame hablar, por favor. Déjame hablar, por favor, pastor. Por favor. ¿Es Jesús el Dios viviente de 1 Timoteo 4:10? Es Sí, es mi Jesús. El respuesta. mismo Dios, sí es el mismo Dios viviente. Discúlpeme, déjeme terminar, por favor, pastor. ¿Es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, el cual es el Padre? Sí, es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, el cual es el Padre. O la respuesta no es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, es otro. ¿Cuál de las dos? ¿Sí o no? Estoy respondiendo que sí. ¿O qué quieres que te responda hace rato? No. Ya te estoy respondiendo desde el Así principio. es. Sí, Sí es sí es el el mismo. mismo Dios viviente. Dale. El Padre. El Padre. Ahí no lo dice el Padre, el versículo dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Ah, Hijo. El Hijo no puede ser el Padre, pues. O tu hijo eres tú. el Hijo, escuche bien, amigo pastor, mire, el Hijo del Dios viviente. Jesús, ¿quién es ese Dios viviente de Mateo 16:16? ¿Quién es ese Dios viviente? El Padre. Cuando dice, mira, El Mateo, Padre. Entonces Jesucristo sí es el mismo. mira, vamos a Discúlpame, pastor, explicar. discúlpame. Mateo 16:16. Entonces, vuelvo y pregunto, pastor. Jesús, el Dios viviente, es el Dios viviente, 1 Timoteo 4:10, sí es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, que usted ha dicho que es el Padre. No es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, es otro. ¿Cuál de las dos opciones? Ya te respondí, pero ahora déjame usar la Biblia. Juan ¿Cuál, 17:3 cuál dice, de las dos opciones? ya ¿Cuál de te he las dos respondido hace opciones? rato, ya te he respondido. Dale, No vengas pastor, con que te tu vaya juego bien. también, tu juego No, de no me ha palabras. respondido. No me ha respondido. Te he ¿Cuál de las dos respondido ya, te he opciones? dicho que sí es el único Dios ¿Cuál de vivo, el las Hijo dos de Dios. opciones? ¿Cuál? Te he respondido. Ahora vienes, ahora dice, Ah, y dale. esto, Juan Sí, 17:3. Me Juan queda un minuto 17:3. a mí, No, pastor, me queda un minuto. déjame Me queda un minuto. argumentar, pues. Pastor, me queda un minuto, Déjame pastor. argumentar. Me queda un Déjame minuto, no, me queda argumentar un que me minuto. toca. Pastor, me queda un minuto, por favor.
Pastor, me queda un minuto, no le toca argumentar. Esa fue la respuesta. Usted no le toca argumentar. Usted respondió. Ya, no le toca argumentar. Porque usted ya argumentó, sino que su argumentación fue ambigua. Entonces, vuelve y dice el pastor que Jesucristo sí es el mismo Dios viviente, el Padre de Mateo 16:16. Acaba de reconocer el pastor de nuevo que Jesús sí es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, el cual es el Padre, dicho por él mismo. Sí es el mismo Dios viviente. Eso es unicidad, señores. Eso es unicidad. Pero anteriormente, en la anterior pregunta, dijo que Jesucristo era otro Dios y Padre. Que Jesucristo era otro Dios y Padre, dice el pastor. En la primera pregunta. En esta pregunta argumenta que Jesucristo es el mismo Dios, el Padre, de Mateo 16:16, el cual es el Dios viviente, el cual es el Padre. Entonces Jesucristo es hijo de él mismo, según el pastor. Bueno, él no entiende eso, Ya, Jesucristo es el mismo Dios viviente, el cual es el Padre, porque solamente hay un Dios. Y el pastor dice que no es el mismo Dios viviente el Padre. Al fin, que si eso no es. Eso es una locura, la Trinidad. Pastor, su última pregunta, por favor. A ver, vamos a ver. Gracias. Aunque yo quería argumentar otro, como es mi última pregunta, le voy a hacer la pregunta y me responde, por favor, no torciendo como estás haciendo y no puedes responder. Le he mostrado este versículo donde dice Jesús le dice a Felipe, muéstranos al Padre. Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. Ese Jesús Padre, que según ustedes es Jesús Padre, ¿es el mismo Jesús de Juan 20:17? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, pastor, cierre su micrófono, por favor, le pido. Pastor, cierre su micrófono, por favor. Gracias. Mire la pregunta. ¿Ese Jesús de Juan 14, 9 y 10 es el mismo Jesús de Juan 20, 17? Sí, es el mismo Jesús, pastor. Pero ojo que usted dice algo. ¿Ese Jesús que es el Padre según ustedes? No es el Padre según nosotros. Es el Padre según la Biblia. Y es el Padre porque usted dijo. Primero, en su argumento que Jesús era Padre, y es Dios, su argumento, pero que no era el mismo Dios el Padre, dijo usted. Entonces usted tiene un Dios que es Jesús Padre, que no es el mismo Dios el Padre. En la segunda respuesta, usted me dijo que Jesús era el mismo Dios el Padre, el Dios viviente, que era el mismo Dios el Padre de Mateo 16:16. No, responde la pregunta que te he hecho. Ahora, no trate de mezclar y torcerla. Responde la pregunta. Le dije que sí, que sí, ordenado, le dije, pues. sí es el mismo, por eso estoy Entonces argumenta y listo. No estoy en mi argumento, pastor, le dije que sí. Pero estoy argumentando, pastor, por favor, guarde silencio. Voy a retomar mi tiempo, voy a retomar el tiempo. Cuantas veces me interrumpa, cuantas veces retomo mi tiempo, pastor. ¿Listo? Entonces el pastor nos hace la pregunta, ya le dije que sí, que era el mismo. Pero el pastor no cree que Jesucristo, primero dijo que Jesucristo es otro Dios y Padre. Después dijo que Jesucristo era el mismo Dios el Padre, el Dios viviente, el cual Jesús era hijo del mismo. ¿Ya? Eso es, pues, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno, la verdad que Jesucristo sí es el mismo Dios el Padre. El pastor ya lo dijo y tenemos pruebas bíblicas para decirlo. Dios fuerte, Padre eterno, pero tú eres el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero recordemos que en Juan 14, Felipe le está diciendo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús, Juan capítulo 8, verso 19, conocer a Jesús, conocer al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, el cual es Yahvé, el cual es Jehová, dijo que él mismo vendría y sería conocido. Isaías 43:10, por ejemplo, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé. Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Entonces ese Jesús que se manifiesta que él es el Padre, es el mismo de Juan 20:17 que dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero tendremos que entender el contexto del por qué Jesús habla así.
¿Por qué Jesús habla así? Porque Jesús dice que él vino a cumplir todo lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Jesús, como el varón perfecto, como el varón resucitado, tiene Dios y Padre, sí, no como Dios. Jesús como Dios no tiene Dios y Padre, como el varón perfecto, como el varón resucitado, como el hijo de David, tiene Dios y Padre, sí, la respuesta es sí. Y eso lo vemos en Isaías, segundo libro de Samuel, capítulo 3, capítulo 7, verso 12, que le dice el Señor a Isaías: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré para siempre el reino y su trono. Yo le seré al por padre y él me será mi por hijo. El Salmo 89 dice: él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Jesucristo como el varón de la diestra de Dios, como ese varón resucitado. Por eso dice: subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero como Dios es el único Dios, el Padre, pastor. Y Juan lo dice. Juan dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Quién estuvo en el mundo y el mundo no conoció a Jesús? Pero Juan lo llama el Padre. ¿Cómo es posible que Jesús sea el Padre y solamente hay un Dios, el Padre? Es el mismo, pastor. Es el mismo. Y usted ya comentó que Jesús es el Padre. 3 minutos para usted, pastor. Ok. Ya hablé hace rato. Como resucitado, dice. Como resucitado tiene un Dios y Padre. ¿Verdad? Hace rato dijiste eso o no. Como resucitado, dice Jesús, como resucitado tiene un Dios y Padre. ¿Y ese resucitado Jesús es Dios o no es Dios? Espero que me responda, ¿eh? ¿Ese resucitado es Dios o no es Dios? Dijo hace rato, como resucitado, Jesús tiene un Dios y tiene un Padre. ¿Ok? Yo no sé a dónde está llegando este hombre. Pero yo la pregunta le hice, ese Jesús de que dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto, dice Jesús Padre, ¿es el mismo Jesús de Juan 20:17? Él dice que sí. O sea que este Jesús Padre, en Juan 20:17 también dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús Padre está diciendo acá: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cuántos padres tienes hace rato? Y ahí ese Jesús Padre está diciendo: no he subido a mi Dios, a vuestro Dios. Este Jesús Padre, que es Dios según los unicitarios, tiene un Padre y tiene un Dios. ¿Cuántos padres, cuántos dioses tienes tú hace rato? Tú me dijiste, la pregunta te hice, la pregunta que te hice ¿es el mismo Jesús lo que está diciendo Felipe, que yo soy el Padre? ¿Es el mismo Jesús de Juan 20:17? Me dijiste que sí, es el mismo. Entonces encontramos ese Jesús Padre, diciendo: no me toques, porque aún no he subido a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. Jesús Padre tiene un Padre. Y la peor herejía que ha hablado es: el Jesús que resucitó tiene un Padre y tiene un Dios. Trinitario. Ese es trinitario, es doctrina trinitaria. Gracias hace rato, gracias. Bueno, pastor, voy a mi tercera y última pregunta, pastor. Mi tercera y última pregunta es en base al verso que usted nos ha hablado, Juan 20:17. En Juan 20:28 Jesús es llamado Dios. Usted ya nos reconoció que Jesús es Dios y que Jesús es Padre, pero no es el mismo Dios el Padre, aunque en la segunda respuesta dijo que Jesús era el mismo Dios el Padre que de Mateo 16, Mateo 16, que era el mismo Dios el Padre. Bueno, la pregunta es sencilla. Ese Jesús Dios de Juan 20:28, que Tomás lo llama Señor mío y Dios mío, ¿es el mismo Dios el Padre al que Él sube? Sí, es el mismo Dios el Padre al que Él sube. No es el mismo Dios el Padre, es otro. Ese Jesús Dios de Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, es el mismo Dios el Padre de Juan 20:17, al que Él sube, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Es el mismo Dios el Padre al que Él sube. No es el mismo Dios el Padre, es otro. ¿Cuál de las dos respuestas, pastor? Cuando usted diga, empiece la respuesta, le comento el tiempo. Pastor.
Me estás cerrando. Estoy hablando hace rato y me has cerrado, tú me has muteado. No, no, no es el mismo. Es el Hijo de Dios. Hebreos No, 1:8. no, no, ¿Me vas no, a dejar por favor, ¿nos argumentar? responde de nuevo? Que no, no, no es Hey, el mismo. ¿Me vas a dejar no, no, argumentar? no le escuché. ¿Me vas a dejar argumentar? Cuando le dé, pastor, sí, cuando le dé el tiempo, por favor, nos responde. Cuando le dé el tiempo, ya le voy a dar Dame el el tiempo tiempo para que entonces. nos responda. Dame el Ahí está el tiempo, dame el tiempo. tiempo. Ya, ok. Dije que no, porque en Hebreos 1:8 encontramos cuando dice aquí, Dijo que qué, es que, pastor, disculpe, déjeme pastor, responder, pues ya me disculpe, es estás que no se le cortando escucha. demasiado. Mira, No, no se le escucha, pastor, te dejo. Me estás cortando, te la has pasado pastor, no cortando se y le no me dejas. escucha. Dale, pastor. Es que no le escuchamos bien. Dijo que no. Es que no se le escucha bien. Por eso les pedía que repitiera. Las llaves. Ah. Dijo que no. El pastor dijo que no era el mismo Dios el Padre al que él subía. Eso dijo el pastor. ¿Ah? No, es que yo lo dejo hablar, pero es que no se le escucha bien. Por eso les necesitaba que dijera claramente. Dijo que no era el mismo Dios el Padre al que él subía. No, es otro. Entonces ese Jesús, que es Dios de Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, ¿m? No es el mismo Dios el Padre el que él sube, es otro Dios Padre entonces. Porque en Juan 14 está diciendo, el que me ve a mí ve al Padre. Y Jesús, según el pastor, dijo que era el Padre al morador de Jerusalén y el Padre al morador de Judá. ¿Ah? Jesús es otro Dios Padre. Lo ha confesado un pastor trinitario. Lo ha confesado y se fue enojado. Se fue enojado. Entonces hay dos dioses, dos padres. Jesús no es el mismo Dios el Padre. Jesús, ese resucitado, es Dios. ¿Mm? Él fue lo que él dijo. Y al preguntarle, ¿sube ese Jesús Dios? ¿Es el mismo Dios el Padre el que él sube? No es el mismo Dios el Padre, es otro. No, no es el mismo Dios. Ah, entonces es otro. Señores trinitarios, miren, esta es la clase de doctrina que ustedes tienen. Esta es la clase de doctrina que ustedes tienen. Hombre, pastor, suba y nos termina de explicar, por favor, porque la verdad es que no le escuchaba bien. No era no era por no dejarlo hablar, sino para escucharle bien su confesión. Esa confesión politeísta, pastor. Esa confesión politeísta de que Jesús, lo confesaste, Jesús es otro Dios y Padre. La primera pregunta. Jesús no es el mismo Dios el Padre. Jesús al ser Dios y Padre es el mismo Dios el Padre. Sí, no, o es otro. No, no es el mismo Dios del Padre, es otro. Dale. La segunda pregunta, Jesús es, al ser el Dios viviente, ¿es el mismo Dios viviente de Mateo 16:16, el mismo Dios viviente, o es otro? No, es el mismo Dios viviente el Padre, dijo el pastor. Ahora le pregunto, Jesús, Dios, ¿es el mismo Dios el Padre al que él sube o es otro? No, no es el mismo Dios el Padre, es otro. ¿Ah? Entonces, de verdad que el pastor es politeísta. Por donde ustedes miren, la doctrina de la Trinidad es politeísta. Y por eso me gusta hacer estos programas, preguntarle acerca de la Biblia. Yo respondo conforme a la Escritura, yo sí respondo. Yo sí respondo. Los pastores trinitarios son politeístas. Por eso dije que esta confesión de Luis Toro en Apocalipsis, en el libro de Isaías 22:20 al 22, refutaba, destruía por completo, sepultaba por completo a los trinitarios, los sepultaba. Y hoy ha quedado sepultada la Trinidad. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. No se olviden, lleven los libros La Unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratados de Unicidad y Escatología 1. Llamen por favor para pedir los libros los que están en Colombia, 318-436-0745, y los que están en el exterior, más 57-318
436-0745. Mi hermano, por favor, lleve los libros. Con esta, estoy llevando los libros, nos puede colaborar. Nosotros somos un ministerio que estamos comprometidos con predicar este evangelio así, sencillito, hablado así, con una sonrisa en nuestros labios, así mostrándoles a los amigos trinitarios que están en un grave error. 2 dioses, 2 padres, 2 espíritus, 3 dioses, ¿sí? Por favor, apóyanos. Si deseas apoyarnos, próximamente vamos a estar en Cuba dentro de unos días, dentro de 15 días, más o menos 18 días estamos partiendo para Cuba. Y después de Cuba vamos a partir a Guatemala y El Salvador. Si deseas apoyarnos, una ofrenda para poder conseguir los viáticos y conseguir los pasajes de avión, bueno, pagar los pasajes de avión, por favor, apóyanos, por favor. Por favor, los que deseen apoyarnos pueden escribirnos al WhatsApp 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. Me escriben al WhatsApp los que están en Colombia. Los que están en el exterior, más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Repito para que lo apunten, más 57 318 436 0745. Repito, los que están en el exterior, más 57 318 436 0745. Nos vemos más tarde en el programa de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el programa de la noche tratamos también de darle más participación a las personas, así como le dimos participación al pastor, le dimos participación a otro. Tratamos de darle participación a varias personas, a los hermanos, respondiendo sus preguntas también. Dios les bendiga, hasta la próxima, Dios les guarde.